Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Un nuevo round en la disputa comercial con Estados Unidos. Uno más. Recordaba que justo hablamos hace 3 semanas, ¿no? A propósito de la publicación del decreto de México del 13 de febrero en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Y lo que me decías esa vez es que el capítulo 9 del tratado establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio debe estar basada en evidencia científica, cosa que no hace el decreto. Ese es el tema principal del desacuerdo entre México y Estados Unidos, ¿no? Exactamente ese es, Víctor. El gobierno norteamericano no está en este momento alegando que hay o no hay una afectación comercial específica, no nos da montos, no nos da volúmenes de maíz que se estaría afectando con la medida que toma el gobierno federal. Es un asunto sobre la evidencia científica que hay o no hay para poder restringir el comercio de este maíz. Y es muy importante porque, pues, digamos, si en este momento se está restringiendo para consumo humano, bueno, en realidad nosotros, pues en segundo grado, estamos consumiendo maíz de este genéticamente modificado a través de, pues, muchísimos alimentos pecuarios, carnes, quesos, huevo en general, muchísimo pollo, bueno, muchos alimentos que se producen gracias a la importación de este maíz. Entonces, sin duda, es un tema muy importante tanto para México como para los Estados Unidos. Claro. ¿Qué le tocaría hacer al gobierno mexicano para resolver el desacuerdo y evitar llegar a la solicitud de un panel de solución de controversias? Bueno, de entrada, creo que ha sido muy vaga, yo creo, la respuesta del gobierno mexicano en materia de la evidencia con que se cuenta. Yo creo que si el gobierno quiere realmente evitar una sanción o evitar de entrada el panel al que nos estamos exponiendo, pues lo principal es que hay que encontrar esta evidencia que sea sólida, que sea con criterios científicos, evaluación de pares, etcétera. No bastan los discursos que se han dado no importa el nivel de los funcionarios que los den, tiene que darse una solución de este tipo. Si no es así, pues me temo que el panel, digamos, todavía falta más tiempo. El presidente decía que es un mes. Esto es para la primera reunión que se daría entre la FDA y el COFEPRIS. Y de no solucionarse, pues entonces todavía quedan otros 150 días adicionales durante los cuales se podrían transitar más diálogos técnicos. Y si no, entonces sí se tendría que acudir a los mecanismos que están establecidos en el capítulo 31 del TEMEC, Víctor. Sí, en su comunicado de respuesta, la Secretaría de Economía dice que aprovechará este mecanismo del TEMEC, el de las consultas técnicas, para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que el decreto es consistente con el propio tratado. El que no haya afectación comercial, como lo decías al principio, no es una justificación, ¿no?, que exima del compromiso de México con sus obligaciones en el TEMEC. Así es, este es el punto fundamental. Y además, pues también hay que decirlo, ¿verdad? Todavía no entra en vigor la medida que se está discutiendo o que se va a tener en estas consultas técnicas. Esta entraría en vigor hasta enero del año que entra. Entonces, en ese sentido, pues desde luego que no hay afectaciones comerciales porque no está vigente la medida. Sin embargo, pues ya se tendrá que ver entre los expertos la cuestión técnica sobre los efectos o no en la salud que tiene el maíz genéticamente modificado, y por su parte, pues digamos, los abogados, los expertos comerciales tendrán que ver efectivamente cuáles son las afectaciones potenciales o reales que se están dando por la medida que está implementando el gobierno mexicano, que hay que decirlo, Víctor, y me parece bien importante. Ahora se está hablando y el presidente mencionaba que no se debe de dejar que haya comercio internacional entre bienes que hagan daño. Bueno, si era un problema de inicio, pues entonces esto debió preverse desde las negociaciones y no cuando ya el decreto está, el tratado, perdón, está firmado y está vigente y ratificado también por este Senado y por esta Presidencia de la República. Claro.
Ya nos decías un poco cómo vienen los tiempos, pero ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar del proceso de consultas? Si bien en este proceso se va a tratar de resolver el asunto sin recurrir a la solución de controversias, pues no puede descartarse que esa instancia, la del panel arbitral, se vuelva pues prácticamente inevitable, como en el caso de energía, ¿no? Así es, Víctor. Esto y también como en el caso del tema energético, hay cierta flexibilidad que la redacción del TEMEC permite, digamos, por la redacción que tiene, lo que se establece ahorita que son 30 días para una primera reunión técnica, a diferencia del capítulo energético o del tema energético, en el cual la Secretaría de Economía y la representante comercial de los Estados Unidos son quienes encabezan las negociaciones. Acá se empieza por el lado técnico, justamente porque es un tema sobre ciencia. Entonces, estarían la FDA y COFEPRIS en estas primeras reuniones. Después se tiene un periodo de máximo 150 días durante los cuales el solicitante de las consultas, es decir, Estados Unidos, puede pedir que se avance ahora sí a lo que establece el capítulo 31, que es el que establece lo que conduce la solución de las controversias digamos, en todo lo que abarca el TEMEC. Entonces, si no se solucionan en estos primeros 180 días de una manera técnica, ya se tendría que proceder como se procedió en el tema energético con digamos, las pláticas y pues eventualmente un potencial panel también, que ojalá México no tenga que llegar a esto, porque pues también es mantener en la incertidumbre pues más a la inversión y en general pues el compromiso del Estado mexicano con el Estado de Derecho. Así es. Finalmente, Jesús, lo decías un poco al principio, en tono de broma, digamos, otro round más, pero ¿cuáles pueden ser las implicaciones para la competitividad de las restricciones a la importación de maíz amarillo implementadas por el gobierno mexicano sin una argumentación basada en evidencia científica? Son ya varios casos en donde tenemos disputa con Estados Unidos. Pues sí, mira, tenemos las disputas que están en materia energética. Ya se resolvió una a nuestro favor en el tema automotriz, a favor de México y de Canadá en contra de Estados Unidos. Y en este caso, yo creo que es muy importante de entrada, porque, bueno, puede tener repercusiones comerciales, desde luego, ¿no? Represalias, etcétera, pero me parece que lo más importante es la incertidumbre y la falta de confianza que se puede generar hacia México, porque pues el gobierno no está dispuesto a cumplir los tratados que este mismo ha firmado y que el Senado ha ratificado. Yo creo que es bien importante que para que podamos ser más atractivos para la inversión, para el talento, pues necesitamos definitivamente respetar las reglas del juego a las que nosotros nos comprometimos, digamos, hace apenas 3 años. Entonces, creo que es bien importante y por eso importa para la competitividad del país, no solo por el tema que es muy delicado, se trata efectivamente de la alimentación de las y los mexicanos, pero muy importante, pues se trata de qué tan atractivos somos y qué tanta confianza y certidumbre podemos generar a quienes quieren participar en México, a quienes quieren invertir o a quienes quieren comerciar con México. Creo que es bien importante para nosotros. Claro, muy claro este mensaje. Como siempre, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. Te agradezco mucho, un gusto platicar contigo siempre.